caso el fenómeno narco, que desde una mirada muy humana, muy lateral, muy sensible, y después múltiples proyectos que quienes estamos en este laburo los conocemos, pero por ahí no tanto como, no sé, figuras de otro tipo, y siempre buscando un espacio de muchísima libertad personal, es decir, de esos tipos que, mirado de afuera, porque yo no he sido amigo de él, esos tipos que las estructuras le molestan, que lo coaccionan y anda dando vueltas por ahí, creando su propia historia. En los últimos meses, creo que hace un par de meses, no tengo bien la fecha, todos recibimos, o gran parte del gremio recibió con mucha alegría, que fue premiado y se volvió un hombre rico. No sé si rico, pero escribió una novela, o sea, otra mirada lateral, y ganó el premio Alfaguara, que es un premio muy importante, que le dio algo así como 10 millones de dólares. O sea, no es rico, pero 10 millones de dólares es algo en la vida. Cristian Alarcón está en línea. Cristian, buen día. Ernesto Tenemont te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Ernest, ¿cómo estás? Te amo, 10 millones, ¿sabes qué? O sea, pero ni estamos hablando, no sé dónde estoy, con 10 millones. 175.000. Cristian, 175.000 solo. a ver, ahora, ¿te lo pagan al paralelo o al oficial? Bueno, vos sabés que acá todo es en el oficial, obvio. Escúchame, a ver, empecemos por el principio. Dale. Está ya en las librerías El Tercer Paraíso. Sí. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué momento un periodista imagina escribir una novela? Y cuando ya no tenés alternativa, yo creo que yo resistí todo lo que pude con las patas adentro de la fuente del periodismo, ¿no? Fueron muchos años, yo empecé muy chico, a los 19 yo ya estaba en una redacción, nosotros creo que nos cruzamos en Página 12 Sí, unos años después, y cuando entré pasó de todo, creo que a los pocos meses mataron a Cabezas, y yo estuve cubriendo, ¿te acordás? Me mandaron a Dolores un día y me dijeron son 24 horas y fueron 4 meses. Y no paré nunca más, ¿no? Y hace 10 años que yo creo la revista Anfibia y Cosecha Roja, me pongo a dirigir estos medios independientes y entro en una fase más de exploración con el periodismo. En todo ese periodo, yo me fui no alejando del periodismo, pero diría que más que acercándome a la literatura, sacando esas patas del agua de la fuente, de lo real, para llevarlas a lo que yo llamo, si querés, la creación, ¿no? Yo digo que el periodismo en América Latina igual proviene de allá. En el siglo XIX, Martí y los modernistas hicieron América Latina fundándolo en la invención, ¿no? En la invención de lo real. No digo inventar datos, sino que había un uso del lenguaje y una experimentación formal en la escritura. Igual te quiero decir una cosa, Cristian. En general, en tus crónicas se veía como una ambición de buena escritura y donde la fantasía entraba, o la imaginación entraba y convivía con la realidad. Hay periodistas que se atienen a la noticia, otros le meten mucha opinión, y hay gente que vos te das cuenta que en la manera que escribe ya está coqueteando con la ficción. Claro, sí, eso pasaba, sí. Claro. Había discusiones grandes sobre eso. Viste que yo he sido maestro, afortunadamente, de la Fundación García Márquez. Primero fui alumno de Gabo y de Capuchinski, y terminé siendo muy tempranamente maestro, y he convivido con esa mafia hermosa de la crónica latinoamericana, al interior de la cual yo daba una discusión vinculada justamente con esto, hasta dónde podemos experimentar, ¿no? Y cómo usamos el lenguaje y por qué nos tenemos que estandarizar. Yo venía peleando contra la estandarización de la crónica o de la narrativa en un modelo, viste, que se crean modelos y se empiezan a repetir, y el problema es que eso va generando generaciones de gente que llega a cumplir con los formatos de otro. La novela nace, El Tercer Paraíso nace cuando me veo ante el fracaso de 2 libros periodísticos que no pude terminar. Y de pronto vino la pandemia y de pronto escribí un ensayo sobre el futuro después del COVID que convocó Presidencia, un montón de intelectuales, la mayoría eran académicos. Yo me quería morir porque eran todos doctores de universidades grosísimas y gente brillante, y yo me puse a leer. Viste que el periodista siempre tiene un poquito la culpa esta de que no leyó lo suficiente. Y soy ñoño, y de chiquito, entonces leí mucho sobre la extinción, el fin del mundo, lo que se estaba pensando, y ahí fui a buscar unas historias de mi madre y mi abuela que están en ese ensayo, y tuve una editora formidable, Ana Laura Pérez, que me dijo, ahí hay una historia, ¿por qué no empezamos por ahí? Y de ese hilo, y a los 2 meses estaba embarcado en una novela en donde la inspiración está en los personajes reales de la familia y en mi propia historia personal, pero que donde di el salto, me tiré al abismo y te lo inventé todo también.
A ver, ¿qué cosas? Porque cuando uno encuentra el libro, yo no lo leí entero, pero voy bastante avanzado, encuentra una historia que parece autobiográfica. Sí, Y después uno desconfía de cuánto autobiográfica es. sí. Pero si tuvieras que hacer una síntesis, ¿qué podría encontrarse un lector en El Tercer Paraíso? ¿Qué imaginás que, viste, en una novela uno recuerda escenas, recuerda historias que le quedaron para siempre? ¿Qué crees que deja El Tercer Paraíso? Es como si fueras al fondo de tu casa, no sé si en tu casa había fondo, viste, el fondo donde tu abuela plantaba cosas, por ahí eran algunas huertas más grandes que otras, pero siempre hubo en el fondo de las casas o macetas en los patios. Cuando estás jugando y sos niño, te acercás como una especie de lugar mágico al que van los grandes y vos te perdés y ahí no te encuentran. Y jugando en la tierra levantás una piedra y abajo de la piedra hay un mundo de bichos y no te dan asco, te dan impresión, te producen cierta, viste, sensación contradictoria, si los agarro me picarán o no, pero no podés más que mirarlos. Bueno, la idea de la novela es un jardín, es un narrador que está en las afueras de la ciudad, en plena pandemia, queda solo y dice voy a hacer un homenaje a las dalias que plantaba mi abuela y se copa sin saber, pero se da cuenta que sabía, porque vivió a los pies de esa mujer en la huerta en algún momento y empieza a obsesionarse con la botánica, no solo con cómo plantar, sino con la historia de la botánica que va hasta los griegos y hasta los aztecas y más atrás, porque es la historia de la humanidad, cómo hicimos para producir nuestro alimento y cómo descubrimos en las flores un lugar donde mirarnos y donde encontrar la belleza, ¿no? Y al mismo Cristian, tiempo, sí, decime, al mismo tiempo. al mismo tiempo vas a descubrir una historia, una saga familiar desde los años 40 de unos campesinos que la pasan muy mal y que van al pueblo cuando se industrializa América Latina y pasan a ser proletarios y todo termina después del golpe del 73 en Chile. En Chile. Y todo termina en un nieto o bisnieto que termina siendo escritor premiado, ¿no? No, no, pero en serio. todo termina, todo termina así, en una especie de elipsis que bueno, que no sé si tiene que ver con el premio, pero sí con esta especie de placer vinculado a la sensación de felicidad que tiene esto que vos muy hermosamente lo dijiste al comienzo y te lo agradezco, que es algo muy universal, creo que quizás una de las cosas más universales, que es la búsqueda de la libertad. Cristian, ¿qué cosa que fue importante en tu vida dudaste de poner en el libro y finalmente la pusiste? Mira, hay algo que yo había escrito que cuando lo escribí creí que no lo iba a publicar, y después mi editora me convenció, y también los editores de Anfibia, que son unos genios. Hicimos un libro que se llamó Cuerpos, donde convocamos a 15 escritores y escritoras a escribir sobre cuerpo contemporáneo, creyendo, yo quería uno sobre la obsesión, y los pibes me convencieron de que fuera sobre el cuerpo porque era en verano y dijeron va a ser un libro cachondo. Es uno de los libros más terribles que yo haya leído, 15 historias de dolor, escritas un año antes de la pandemia, como si algo hubiera estado en ciernes, ¿viste? Y después de escribirlo, yo tenía que hacer el prólogo, y no me salió el prólogo, me salió una especie de poema que está en la novela, y que es el momento en el que el niño, un niño muy marica, muy femenino, que vive en un pueblo del confín patagónico, es inyectado con testosterona, con 8 dosis de testosterona para masculinizarlo, en la creencia de sus padres de que ese modo lo estaban salvando. Yo creo que esa escena dispara la novela, no la dispara después en la escritura, sino la dispara en el sentido de que ese recuerdo que yo recupero después de 40 y tantos años, 45 años, es un recuerdo del que no puedo fiarme. Hay recuerdos que nos vienen, que nos llegan en el momento indicado, después de un proceso intenso quizás de autoconocimiento, de psicoanálisis, de búsqueda espiritual, de crisis, Pero que espera, pero aparecen eso, y Cristian, son como ficciones de nuestra vida. pero eso ocurrió. Sí, eso ocurrió. No llegaste hasta ahí. Te estoy haciendo spoiler, boludo. No, 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 está bien. Había leído la historia, la conocía y de alguna manera a eso iba la pregunta. Uh-huh. Pero lo que te quiero preguntar, ¿y vos eso lo pudiste hablar con tus viejos después? Muy poco, muy poco. Le pregunté a mamá, la tomé de sorpresa, le dije, chica, cuando me inyectaron testosterona, ¿cuántas dosis me dieron? Y ella contestó inmediatamente 8 y no volvió a hablar. Y cuando le volví a preguntar en el siguiente viaje me dijo 4, así que yo no le pregunto más. Espera, Porque y finalmente ellos aceptaron que ser homosexual no es ser enfermo. mira, tienen 3 hijos varones, 2 somos gays y son felices con nosotros y han amado hasta nuestros novios y parejas y son sujetos, mis hijos son la cosa más hermosa y brillante
divertidos y como profundamente democráticos. Mirá O sea que vos los perdonaste. Sí, yo creo igual, sabés que mucho tiempo creí que la novela era una novela sobre el perdón a los padres, o sobre todo a la madre, ¿no? A las violencias, a las equivocaciones, a los errores, a esta generación. Nosotros todos somos los cincuentones, los daddies, somos hijos de gente que no sabía cómo carajo criar. Yo no sé si ahora se sabe, pero había cuestiones que estaban en el vademecum de cómo criar, entre otras el garrote. Claro. Yo no sé si eso se perdona, Ernesto. Yo creí durante la novela que esto era un ejercicio de perdón. Yo creo que el perdón es peligroso como concepto. Sí, me parece, lo entiendo en clave política, digamos, no perdonamos, queremos justicia para América Latina, para Argentina, lo importante que es. Yo creo que nos apegamos mucho a ciertos conceptos y cuando vamos al terreno íntimo, profundamente individual, estamos ante un desafío que no es el del perdón, estamos ante el desafío de vivir el presente con ellos del modo en que nos proponen hoy el presente, porque sabes que la memoria es importante, es clave para construir el futuro. Todo este discurso lo conocemos mucho y está casi arraigado de un modo casi, ¿no?, de repetición en nosotros, pero esta es una novela que no apela a la cuestión de la memoria como el leitmotiv de la creación de una historia, más bien es una invitación a un presente y a la idea de que con la memoria convive el olvido humano a veces es pertinente. Yo no digo que todo lo debamos sepultar, pero sí digo que uno no está condenado a sufrir por aquello que ocurrió. Cristian Alarcón, te tengo que despedir, Cristian, porque llegamos al final del programa, pero simplemente destacar, un gran periodista argentino, en realidad chileno, pero que vive en la Argentina hace muchísimos años, que acaba de publicar El Tercer Paraíso, novela premiada con el premio Alfaguara, que tiene, hasta donde yo leí, algo de memoria, algo de olvido y bastante de desgarro y una búsqueda realmente muy honesta. Así que si andan por ahí, la van a ver expuesta por todos lados en las librerías. Es una de las novelas del momento. Así que busquen El Tercer Paraíso, que es un texto realmente muy respetuoso, como todo lo que hizo Cristian como periodista en toda su vida. Cristian, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Gracias, Ernesto, y te espero el 14 de mayo, que hacemos una performance con el libro, con Lorena Vega y Joaquín Furriel en el Conex, y va a ser el cumpleaños 10 de Anfibia, va a ser un fiestón todo el día. Dale, abrazo.